Te contaré la historia de un hombre que, por intentar tasar la inmensidad del cielo con monedas terrenales, se convirtió en la advertencia eterna contra la avaricia espiritual, un recordatorio grabado a fuego del precio de querer comprar el poder de Dios. Su nombre era Simón, y su pecado dio origen a una enfermedad espiritual tan contagiosa que infectaría las más altas esferas de la Iglesia a lo largo de los siglos: la simonía, la monetización de lo sagrado. Antes de que la luz del Evangelio rompiera sobre Samaria, Simón había reinado allí. Él no era un simple charlatán, era un maestro de las artes oscuras y la manipulación psicológica, un hombre que asombraba a las multitudes con sus engaños y trucos. La Biblia lo registra con un título que resuena con poder terrenal: Simón el Mago. Su influencia era tan vasta que la gente, desde el más pequeño hasta el más grande, declaraba: este es el gran poder de Dios, llamado el gran poder. Aquí encontramos el primer y más épico y trascendental engaño. Simón había logrado un juramento escondido de lealtad de parte del pueblo, haciendo que creyeran que el poder que él manifestaba venía directamente de la divinidad, un poder digno de veneración. Su magia no era vista como entretenimiento, sino como una manifestación de la autoridad cósmica. Su estatus era su reino, y la admiración de la gente era la moneda con la que sostenía su imperio de ilusiones. Su vida era el epítome de la monetización de lo sagrado. Simón no buscaba la verdad, buscaba el prestigio y la riqueza que venían de ser percibido como un canal divino. Su corazón estaba envuelto en la maldición silenciosa de la ambición, el deseo de ser Dios para los hombres, sin el sacrificio y el amor que la verdadera deidad exige. Él controlaba a Samaria a través del asombro, haciendo de la religión un espectáculo y del poder espiritual un bien de consumo. Pero el cosmos no permitiría que tal farsa durara para siempre. La verdad, en forma de evangelio, irrumpió en Samaria de la mano de Felipe el evangelista. Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos, llegó predicando a Cristo, y con él llegó el verdadero favor de Dios, un poder que no era de ilusión, sino de liberación genuina. Felipe sanaba a los cojos, echaba fuera demonios y predicaba el reino de Dios, y los milagros eran tan reales y tan vastos que la alegría se apoderó de la ciudad. Simón el Mago observó esto. Su reacción no fue la de un corazón tocado por la gracia, sino la de un competidor profesional superado por una tecnología superior. Él no vio a Cristo, vio un poder más grande que el suyo. El silencio de las Escrituras sobre su primer asombro es un hecho desconocido pero impactante. El gran mago, el que era llamado el gran poder, fue humillado por la sencillez de un predicador. Su asombro era una mezcla de envidia profesional y curiosidad avara. Y así, Simón se acercó a Felipe y declaró una falsa conversión. Creyó, y fue bautizado. Su bautismo no fue un acto de arrepentimiento de corazón, sino un movimiento estratégico, la anexión del nuevo poder a su antiguo imperio de prestigio. Él siguió a Felipe a todas partes, observando con fascinación los milagros, no para alabar a Dios, sino para desentrañar el secreto, el juramento escondido detrás de esta nueva y más efectiva forma de poder. Su objetivo era adquirir el método para incorporarlo a su repertorio. Esta conexión profética con Jesús se establece en la raíz del problema. Jesús mismo había condenado a aquellos que buscaban señales por egoísmo. Mateo capítulo 12 versículo 39. Simón era la encarnación de esa condenación. Solo quería los dones, no al dador. Quería el fuego, no el horno de la santidad. Su corazón ya manifestaba el peligro de la avaricia espiritual, el deseo de poseer lo divino para el engrandecimiento propio. Su falsa conversión era una cáscara vacía, esperando la oportunidad para monetizar la gracia que el Evangelio ofrecía gratuitamente. Él creyó en el poder de los milagros de Felipe, pero no en el Cristo de la cruz. La narrativa nos presenta a un Simón observador, calculador, esperando su momento. Él ya había sido bautizado, ya era parte de la comunidad visible de los creyentes. Había pasado la prueba de entrada, pero no la prueba del corazón. Él creía que el poder era como el conocimiento arcano que él había dominado, que podía ser transferido y comprado.
La llegada del poder apostólico solo confirmaría esta terrible sospecha en su mente, preparando el escenario para la ofensa más grande contra el Espíritu Santo. El asombro de Simón ante los milagros de Felipe no era fe, sino la envidia de un hechicero ante una magia superior. Su falsa conversión era una bomba de tiempo espiritual, a punto de explotar en el rostro de los apóstoles. Y si la historia de la monetización de lo sagrado en Samaria te ha hecho cuestionar la pureza de la fe, y si te atreves a enfrentar el origen de la avaricia espiritual que aún hoy infecta al cristianismo, entonces es tu momento de unirte a la verdad. Dale me gusta ahora mismo a este vídeo revelador. Y te lo suplico, suscríbete a nuestro canal. Tienes que quedarte hasta el final para presenciar la condena fulminante de Pedro, una maldición que sigue vigente contra la compra de la gracia, y para desvelar el destino épico y desconocido de Simón después de la Biblia. Aquí desenterramos los hechos más impactantes y trascendentales que la Iglesia a menudo omite. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de la pureza del Evangelio, de la gracia y el juicio, y de la conexión profética con Jesús que exige un corazón genuino. Únete a la legión de buscadores de la verdad. La noticia del avivamiento en Samaria llegó a Jerusalén, y los apóstoles, guiados por el Espíritu, enviaron a Pedro y Juan. Su llegada no era solo para validar la obra de Felipe, sino para impartir el don trascendental que confirmaría la nueva comunidad, el Espíritu Santo. Felipe había bautizado con agua. Pedro y Juan venían con el bautismo del Espíritu. Cuando Pedro y Juan oraron y pusieron sus manos sobre los samaritanos convertidos, estos recibieron el Espíritu Santo, manifestando dones visibles, quizás lenguas o profecía. Simón el mago, que había estado observando la dinámica del poder de cerca, vio esto. Y fue la manifestación de este mecanismo lo que rompió su disfraz de falsa conversión. Simón no estaba fascinado por el Espíritu Santo, sino por el acto físico de la imposición de manos. Él no vio la gracia, vio la técnica. Él no vio la deidad, vio la capacidad de transferencia. Él creyó que había descubierto el verdadero juramento escondido del poder apostólico. No era la fe, sino el método. Y ese método, él creyó, podía ser comprado y, por lo tanto, controlado, poniendo fin a la maldición silenciosa de su propia inferioridad espiritual. Aquí ocurre el momento que marca la historia eclesiástica. Simón, dominado por el peligro de la avaricia espiritual, se acercó a Pedro y a Juan con una propuesta descarada y blasfema. Él puso dinero delante de los apóstoles. Es un hecho épico y desconocido que este acto fundaría la simonía, un pecado que plagaría el cuerpo de Cristo por siglos, donde hombres ambiciosos buscarían comprar cargos, dones o influencia espiritual. Simón les dijo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Esta declaración es el clímax de la monetización de lo sagrado. Simón no quería el Espíritu para santificar su vida o para servir a los demás. Quería el poder para sí mismo. Quería la capacidad de dispensar el don, para poder venderlo o usarlo para restaurar su estatus de gran poder en Samaria, con un poder superior al que ya había exhibido. En su mente, el favor de Dios era un producto más para el mercado de la magia. La conexión profética con Jesús se hace aquí evidente. El maestro había expulsado a los mercaderes del templo. Ahora Pedro expulsaba al mercader del Espíritu. La gracia es gratuita, y cualquier intento de ponerle precio es una ofensa directa a la cruz. El corazón de Simón estaba revelado. Un corazón que amaba el dinero más que a Dios. Un corazón que veía la obra del Espíritu Santo como un truco de magia de alto nivel que él podía adquirir por el mejor postor. Pedro, el apóstol de la roca, se levantó con una autoridad que resonó desde el cielo. La respuesta que dio es el juicio más severo y directo contra la avaricia espiritual en todo el Nuevo Testamento. El centurión, el hombre que apostó por la ropa de Jesús, al menos temió a Dios. Simón, el que se atrevió a tasar su poder, estaba a punto de recibir una condena que no era por sus trucos de magia, sino por la intención pecaminosa de su corazón. La propuesta de Simón el mago,
ofreciendo dinero para comprar el poder de impartir el Espíritu Santo. Fue un asalto directo a la naturaleza inmerecida y soberana de la gracia. La monetización de lo sagrado se había presentado ante los apóstoles, y la respuesta de Pedro fue un juicio que resuena con la autoridad del templo purificado por Jesús. La condena de Pedro fue fulminante y sin atenuantes, una declaración épica y trascendental que expuso el corazón de la falsa conversión de Simón. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esta frase no es solo un regaño, es una sentencia. Pedro le estaba diciendo, tú y tu tesoro son maldecidos, porque has valorado el dinero por encima del Espíritu, y has intentado mezclar la corrupción de tu corazón con la santidad de Dios. El peligro de la avaricia espiritual fue desenmascarado aquí como una enfermedad mortal del alma. Pedro no se detuvo ahí. Él reveló la condición interna del mago, una verdad que la Biblia no quiere que sepas de forma casual, sino que la grabes en tu memoria. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón el mago había pasado por las aguas del bautismo, había oído la palabra de Dios, había presenciado milagros, e incluso había estado en compañía de los apóstoles. Pero su corazón no era recto. Su fe era superficial, una simple creencia en el poder como un fin, no en Cristo como el medio. Él era la advertencia viva contra el legalismo y el formalismo. Se puede ser religioso, se puede estar bautizado, pero aún así tener un corazón lleno de hiel de amargura. La frase siguiente de Pedro es aún más devastadora, una radiografía espiritual de su alma. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La maldición silenciosa que pendía sobre Simón no era la de la pobreza o la enfermedad. Era la prisión de la maldad, una cadena forjada por su propia ambición. La hiel de amargura se refiere a la amargura del pecado, la toxicidad espiritual que corrompe toda buena intención. Simón, aunque sonreía y creía, estaba espiritualmente atado, un esclavo de su deseo de control y riqueza, la máxima expresión de la avaricia espiritual. Este severo juicio del apóstol nos enseña la importancia de un corazón genuino. La gracia de Dios es un don, no un negocio. El favor de Dios no se compra, se recibe por la fe humilde y el arrepentimiento sincero. Simón quería comprar el privilegio de dispensar ese favor de Dios, convirtiéndose en el amo de la gracia. La conexión profética con Jesús resuena en el llamado de Pedro al arrepentimiento. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro sabía que el mero arrepentimiento por el acto no era suficiente. Simón necesitaba arrepentirse del pensamiento de su corazón, de la raíz de la monetización de lo sagrado. Era el deseo de su alma lo que estaba contaminado. Esta es la verdad desconocida que la Biblia enfatiza. El pecado de Simón fue un pecado mental y volitivo, una intención de corromper lo divino. El apóstol, al usar la frase si quizás te sea perdonado, subraya la extrema gravedad de su pecado. Atentar contra el Espíritu Santo, intentar comprar su poder, es tocar lo más sagrado. El arrepentimiento debía ser inmediato, profundo y total, un rompimiento con su pasado de magia y ambición. Simón había sido un canal del engaño. Ahora tenía la oportunidad de ser un canal de la verdad, pero su falsa conversión se interpuso. El enfrentamiento entre Pedro y Simón es, en esencia, la batalla entre el sacerdocio de la gracia, representado por los apóstoles, y el sacerdocio del dinero, representado por el mago. La condenación de Pedro se convirtió en el fundamento para que la Iglesia siempre combatiera la simonía, la venta de los oficios y dones espirituales, asegurando que el Evangelio permaneciera libre y no manchado por el oro. Este es el juramento escondido de la Iglesia primitiva. La gracia no tiene precio. La reprimenda apocalíptica de Pedro a Simón el mago se había terminado. Pero la respuesta de Simón es la parte más reveladora, a menudo, la más malinterpretada de toda la narrativa, exponiendo la persistencia de su falsa conversión. Su respuesta demuestra que su corazón, aunque confrontado,
No se había arrepentido genuinamente de la avaricia espiritual que lo consumía. Simón no dijo, «Perdóname, Pedro, por mi deseo de comprar la gracia». Él no dijo, «Me arrepiento de mi corazón lleno de maldad». En lugar de eso, su respuesta fue una petición de protección, no de perdón. «Rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de estas cosas que habéis dicho me sobrevenga». Qué verdad épica y trascendental se esconde en esta petición. Simón, aún aterrado por la maldición que pendía sobre él, no ruega a Dios directamente. Pide a Pedro y a Juan que intercedan. Esto demuestra que su falsa conversión era aún dominante. Su fe no estaba en la misericordia de Dios, sino en el poder intercesor de los apóstoles. Él no buscaba la purificación de su corazón. Buscaba evitar las consecuencias de la maldición de Pedro. Su enfoque seguía siendo pragmático, mágico y externo. Él no comprendió la importancia de un corazón genuino. La fe que salva es aquella que se humilla, que reconoce el pecado en su raíz y se dirige directamente a Dios. Simón, sin embargo, vio a los apóstoles como magos superiores que podían anular la maldición lanzada por un mago inferior, él mismo. No quería el Salvador, quería un seguro contra la condenación. Esta es la maldición silenciosa de muchos que están en la religión. Buscan evitar el infierno, pero no buscan la santidad. El legado de Simón el Mago, la simonía, se convirtió en una lacra en la historia eclesiástica, un recordatorio del peligro de la avaricia espiritual. El pecado de Simón fue la intención de establecer la monetización de lo sagrado como el modelo de la Iglesia. Esta enfermedad del alma infectó a papas, obispos y líderes que vendieron indulgencias, cargos eclesiásticos y favores espirituales por dinero, repitiendo la ofensa del mago. Hay un hecho desconocido que la historia de la Iglesia registra, que añade una capa oscura a la conexión profética con Jesús en este relato. Las tradiciones postbíblicas, aunque no canónicas, afirman que Simón no se arrepintió, sino que huyó de Samaria, y más tarde se convirtió en el archienemigo de Pedro en Roma. Se dice que fundó la herejía gnóstica, proclamándose a sí mismo como una deidad, la gran potencia de Dios, el mismo título que le daban en Samaria, y que intentó realizar un vuelo mágico sobre Roma, solo para caer y morir, humillado por la oración de Pedro. Independientemente de la veracidad histórica de estos relatos, ellos narran una verdad trascendental y espiritual. Una falsa conversión no perdura. Un corazón que no es recto delante de Dios, que no se arrepiente de la avaricia espiritual, se aguanta y finalmente se rebela abiertamente contra la verdad. La historia de Simón es un testimonio de que no hay neutralidad en el espíritu. O el corazón es entregado a Cristo, o es devuelto a la ambición y la vanidad. El contraste entre Simón y los samaritanos, quienes recibieron el favor de Dios con alegría simple y genuina, es la importancia de un corazón genuino. Los samaritanos buscaron a Cristo. Simón buscó su poder. Ellos querían el Salvador, él quería la herramienta. Ellos recibieron el Espíritu como un don de amor. Él quiso comprarlo como un instrumento de poder personal. La narrativa bíblica termina abruptamente con su petición, dejándonos en suspenso sobre su destino final. Este final abierto es, de hecho, una bendición. Es la advertencia a cada creyente de que la batalla contra la avaricia espiritual es continua. La tumba del corazón no se sella con el bautismo, sino con la entrega diaria a la importancia de un corazón genuino, libre del deseo de monetización de lo sagrado. La historia de Simón el Mago se erige como el epitafio eterno contra el peligro de la avaricia espiritual, un faro de advertencia para todas las generaciones de la Iglesia. El hombre que quiso comprar el favor de Dios con dinero terrenal, terminó por dar su nombre a un pecado que corrompería siglos de cristianismo: la simonía. Su vida, marcada por la falsa conversión y la ambición, es la demostración ineludible de la importancia de un corazón genuino. El pecado de Simón fue la máxima expresión de la monetización de lo sagrado. Él pensó que los dones de Dios podían ser negociados,
que la gracia era una mercancía y que el Espíritu Santo era una fuerza que podía ser controlada por el poder de su monedero. Este pensamiento es la maldición silenciosa que ha destruido innumerables ministerios y ha cegado a líderes que confunden el éxito material con la bendición espiritual. La conexión profética con Jesús se sella en la absoluta gratuidad del Evangelio. Jesús condenó la ambición del corazón y el amor al dinero. Mateo capítulo 6 versículo 24. Simón, al ofrecer el dinero, estaba intentando reintroducir el mercado en el templo. Pero esta vez, en el templo de la nueva dispensación, el cuerpo de los creyentes. La condena de Pedro fue la voz de Cristo tronando contra este espíritu de lucro. La lección épica y trascendental de Simón es que la verdadera autoridad espiritual no se basa en la técnica, ni en el bautismo, ni en la imposición de manos, sino en la pureza del alma. Un hombre que había fascinado a Samaria fue desenmascarado por un apóstol con una simple frase que expuso la hiel de amargura en su interior. La luz del Espíritu Santo es el juez más implacable del corazón humano. Su destino final, que la Biblia deja intencionalmente abierta después de su petición, es la advertencia más fuerte de todas. Su historia no es solo un hecho aislado. Es el prototipo de la oposición interna, la batalla constante entre el amor al mundo y el amor a Dios. El juramento escondido del diablo es susurrar a los creyentes que pueden tener ambos: el poder de Dios y la riqueza del mundo. Simón intentó fusionar su magia con el Evangelio, su ambición con la gracia, y fracasó estrepitosamente. La importancia de un corazón genuino es la única defensa contra la avaricia espiritual. La gracia solo florece donde hay humildad y arrepentimiento que va más allá de evitar las consecuencias, y que busca la limpieza de la intención. El hombre que se arrepiente de verdad, pide a Dios directamente. El hombre de falsa conversión pide a los hombres que lo protejan de Dios. Esta es la diferencia sutil pero fatal entre la fe que salva y la fe que condena. Hemos desvelado la historia de Simón el Mago, la advertencia eterna contra la monetización de lo sagrado. Su fracaso es un recordatorio de que no se puede comprar lo que se ha dado gratuitamente. Guerreros de la luz. Si la condena de Pedro ha resonado en tu espíritu y has entendido la importancia de un corazón genuino, entonces es hora de sellar tu compromiso con la pureza. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir desenmascarando las verdades épicas y desconocidas de la Biblia que protegen tu fe de la maldición silenciosa de la ambición. Quiero oír tu voz en la asamblea. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción. ¿Cómo has luchado contra la avaricia espiritual? ¿En tu vida? ¿Crees que la simonía sigue activa hoy? Queremos leerte. Y que esta frase de reflexión te guarda de todo lucro. El precio del don de Dios es la nada del hombre. Si le pones valor, lo pierdes, porque la gracia solo acepta un pago: la entrega total del corazón.